con nuestra licenciada en psicología. Ella se llama María Belén Collazo. Le vamos a dar la bienvenida aquí al aire de Código B. Le vamos a agradecer infinitamente que esté con nosotros. Hola Belén, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Vero, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Por favor, un placer, un placer. Queremos hablar con vos un montón de cosas porque este aislamiento social obligatorio al que nos tienen ya amarrados hace, diríamos, yo digo 100 días y me parece como terrible, pero es lo que está sucediendo, es un montonazo. Yo sé que vos trabajás con personas, obviamente sos psicóloga y atendés un montón de conflictos personales, individuales y también grupales, ¿verdad? Porque vos también trabajás para empresas. Sí, soy psicóloga, trabajo con pacientes y también soy consultora en recursos humanos, entonces trabajo con empresas. Bien, perfecto. Cuando nosotros empezamos a hablar por teléfono y a chequear esta situación del aislamiento, yo te decía vos que a mí me daba la sensación que esta manera de aislarnos, esa es la palabra correcta, generaba en el ser humano como vulnerabilidad, como incertidumbre, miedo fundamentalmente, y que el miedo, para mí, dentro de mi ignorancia, paraliza, creo. Y cuando yo tengo a alguien paralizado, puedo dominarlo. Esa es la sensación que yo tengo. ¿Estoy muy confundida? No, la verdad es que es un poco eso, ¿no? El ser humano es un ser sociable, nace y crece, se desarrolla en sociedad, y el aislamiento un poco lo que genera es eso, aumenta la ansiedad, aumenta la sensación de vacío, de abandono, y por sobre todas las cosas, como el ser humano está acostumbrado a vivir, no tiene mucho recurso para la introspección en general, ¿no? En líneas generales. Hay personas que sí, pero en general el silencio hace un montón de ruido. Entonces, me encanta esa frase, me encanta esa frase. El silencio hace un montón de ruido. Sí, creo que el mayor problema que estamos teniendo ahora es que de golpe desde afuera, ¿no? De una forma exógena, nos obligan a estar para adentro y nosotros no sabemos estar para adentro. Entonces, ¿cómo controlamos eso, Belú? Porque esto de no saber estar para adentro y nos están obligando a estar para adentro. Claro, hay una de las cosas que le repito siempre a mis pacientes, en realidad a todos, porque es un poco mi manera de pensar o lo que yo puedo recortar de esta situación, es que desde el minuto uno siempre tuve esa sensación, ¿no? Como no vivir dentro de un paréntesis, esta pandemia que fuera más bisagra que paréntesis, porque cuando nosotros dejamos las cosas encapsuladas dentro de un paréntesis, el tiempo se detiene, ¿no? Y el tiempo no se recupera. Entonces, todos los minutos que nosotros no los tengamos bien invertidos o bien jugados, como suelo decir yo, es tiempo que uno pierde. Entonces, el primer punto para mí es ese, ¿no? Tener en cuenta que si yo sigo esperando a que la pandemia pase, si sigo esperando a que el aislamiento pase, todo este tiempo que yo estoy invirtiendo en la nada, no lo puedo recuperar. Y eso me genera mayor ansiedad, miedo al futuro, sensación de abandono, de ahogo, depresión, ¿no? Neurosis obsesivas, bueno, empiezan a surgir de ahí un montón de patologías. Creo que el punto más importante es ese, entender que las cosas no suceden porque sí. La verdad que no puedo meterme en una explicación del por qué sucede, pero sí desde mi creencia y desde un poco mi experiencia, las cosas siempre tienen una razón, ¿no? Y desde ahí un poco trabajar la individualidad, por lo menos. Por lo que te escucho, Belén, me parece que da la sensación que si pudiéramos obtener algo positivo de esto, es entender que sí o sí necesitamos en algún momento detenernos y mirar hacia adentro. Y que el trabajo hacia adentro, que cuando alguien va y no sé, y repite la frase del budismo, o cuando uno va y se sienta en la iglesia y reza, o cuando uno se sienta en el jardín de su casa y observa el cielo y conecta con la naturaleza, no es un trabajo al pedo, no estamos perdiendo el tiempo. No, yo creo igualmente que todas las cosas impuestas, digamos, o sea, no vivirlo, no sentirlo realmente, entonces es de balde, digamos, ¿no? Es decir, yo no tengo que
yo tendría que encontrar la necesidad, el deseo. Porque si yo, por ejemplo, yo escucho mucho, ¿no? Como empecé un curso de cocina, estoy haciendo fitness, hago meditación 4 horas por día, como me sobrecargo de un montón de actividades que en realidad no están en mí o que no entiendo ni tan siquiera para qué las estoy utilizando. Entonces lo único que hago es colaborar con la ansiedad, ¿no? Como aumentar la cantidad de cosas para tener mi día ocupado porque no sé estar conmigo. Claro. Entonces creo que tiene que ver con ahí, porque si yo nunca en mi vida medité y de golpe me pongo una meditación y trato, el cerebro va a empezar a traerme en ese silencio un montón de pensamientos gusanos que se llaman, que van a irrumpir con esa armonía. Y lo que voy a generar es una gran tensión porque no logro hacer la meditación. ¿Me explico? Entonces, me parece que la pregunta primera es, ¿qué es lo que yo necesito? Yo, una de las cosas que también hago diferencias en lo que entre uno necesita y lo que uno quiere. Normalmente uno trabaja con mucho ahínco sobre lo que quiere y no necesariamente eso coincide con lo que uno necesita. Yo siempre pongo un ejemplo como muy visual que tiene que ver con una avenida y 2 veredas, ¿no? La vereda del necesitar, la vereda del querer, y en la avenida hay un cruce de que justo lo que yo necesito también es lo que quiero y lo que percibo. Pero si yo no tengo claro eso, entonces yo lo que quiero es ocupar mi tiempo, pero lo que yo necesito es entender lo que me está pasando, voy a tener una agenda recontra ocupada y voy a seguir con ansiedad. Entiendo, sí, perfecto. Entonces, me parece que un poco, y también entender que yo no elegí esta situación, ¿no? Es un cambio muy brusco, muy fuerte, que no estaba dentro de mis decisiones en el año. Cuando yo brindé en Año Nuevo, todos mis proyectos que yo tenía, la lista de cosas que quemé antes de las 12, la lista que hice los primeros 5 días hábiles de proyectos, de cosas que iba a hacer en el 2020, las tengo ahí, guardadas, porque nada de todo eso pudo suceder. Entonces, también tengo que poder negociar conmigo. Digo, bueno, reescribo la lista. O si esto llegara a durar todo el año, ¿no? Es una pregunta que cuando yo lo hago, los girasoles de los ojos se abren, ¿no? Enorme como el año. Pero digo, si esto continúa así, entonces ¿qué? 2020 no lo cuento dentro de mi línea de tiempo, no está. ¿Digo? Entonces, desde ahí me parece que uno tiene que empezar a trabajar consigo mismo y ver cuáles son las cosas para las que uno no tenía tiempo normalmente. En realidad eso es una gran mentira que uno se hace a uno mismo para cumplir con una agenda que normalmente está llena de obligaciones y nos olvidamos bastante de nosotros mismos. Entonces, en algún punto sí considero que la pandemia, si bien es magnámine, ¿no? Es a nivel mundial, que estamos con mucho miedo, con mucha ansiedad, que pareciera nunca acabar. Considero que en todas las situaciones que nosotros vivimos siempre hay algo que podemos sacar de bueno. Yo lo escuchaba recién al numerólogo que te hablaba y te decía, a Héctor, y que te decía que vos eras un poco así, ¿no? Que de cada proeza o de cada situación difícil que atravesabas, te reinventabas o surgías. Entonces, digo, ahí está un poco la clave, poder encontrar esa herramienta personal para encontrarse con uno mismo y poder trascenderlo, porque si no, uno lo atraviesa, digamos, no tenés otra opción. Esto no va a dejar de pasar porque yo sienta que no quiero que me pase. Claro. Entonces, necesito poder encontrar recursos personales que me ayuden a sobrellevar esta situación. Y uno de esos es aprender a estar consigo mismo. Bien, una vez que uno aprende a estar consigo mismo, y estoy totalmente de acuerdo con vos, que ese es un trabajo interno que uno debe realizar, me parece más allá de pandemia. Digo de pandemia porque con una productora que tengo a la noche, por ahí a veces le digo, che, pero ¿y esto qué? Y pandemia, me dice, ¿no? Como que las cosas que no se pueden hacer es tipo, es pandemia. Entonces, digo, más allá de pandemia, ¿no es cierto? Porque hay que atravesarla y que hay que superarla, digo. Una vez que uno hizo este trabajo espiritual, que yo estoy convencida que hay que hacerlo más allá de que haya o no pandemia. Yo creo que esto es necesario y si había algo que me enojaba mucho antes de la pandemia era como ver como toda la gente iba como tipo zombies, pero a alta velocidad. Voy, ¿no? Voy, me golpeo con todo y sigo, pum, pum, reboto. Y no importa, y no tomo la decisión de yo ser el conductor de mi vida y yo llevarla para ese lugar. Digo, ¿qué quiero? ¿Quiero estrolarme contra aquella pared? Bueno, voy a estrolarme contra aquella, con la que yo elijo, no con la que tengo de costado, con la que me pusieron de allá, ¿no? Y yo siento que como sociedad
por lo menos, no sé, en la sociedad que mi ojo y mi sensación me permite percibir, no quiero decir mundial porque estaría siendo muy exagerada, digo, pero lo que hay a mi alrededor en general, salvo diferentes personas que de repente vos vas, no sé, a un lugar de holístico y te encontrás y dices, hola, ¿qué haces, Belu? Y mira, qué justo, vos y yo digo, ¿no? Salvo estas situaciones, en general la gente va. Y vas a la peluquería y, ¿qué haces? No, porque ahora vengo acá, tengo que ir allá, y mañana es el cumpleaños de mi viejo, y así va la gente, ¿no? Más allá de esto, una vez superada esta etapa, ¿qué pasa, por ejemplo, en esta ocasión particular con los niños, con los adultos mayores? Digo, porque me parece que sí es momento en que nosotros acá tenemos que parar la pelota y observar a quienes nos necesitan, que indiscutiblemente son los menores y los adultos mayores, por lo menos es lo que creo, mi humilde opinión. ¿Qué pasa con ellos? Mira, te voy a contar dos casos, muy brevemente, porque sé cómo son el tema de los tiempos, pero para que puedas tener una idea por ahí de la percepción que tengo yo. Tengo una paciente que tiene 5 años y antes de ayer es una paciente nueva, es una paciente, entre comillas, pandémica. Pandemia, ¿no? Sí. Pandemia. Porque bueno, ella no entendía, digamos, por qué ella no podía salir, porque no podía ir al jardín, etcétera, etcétera. Y la madre prefirió recurrir a un profesional. Bueno, entonces yo normalmente mi trabajo no está en torno a los niños. Eso es algo que cambió en la pandemia también. Sí. Porque, nada, me pasaba un poco esto. Yo trabajo con jóvenes y adultos. Porque los niños son un mundo aparte. Ahora cuando te cuente esto me vas a entender. Y entonces empiezo a pensar un poco como ellos y me olvido de mis años y vuelvo a tener 5, que me divierte un montón, pero angustia un montón también por otro lado. Entonces, nada. Bien, entonces hablando con ella me cuenta que, bueno, había tenido una discusión con la mamá porque empezó a correr alrededor de la mesa. Porque como no la dejan salir, ella corre, le gusta mucho el ejercicio, los deportes, hace tela, ¿no? Es una niña muy activa. Bueno, entonces corría alrededor de la mesa y la madre desde la cocina le decía, no corras que te vas a caer, no corras que te vas a caer, no corras que te vas a caer. En un momento, me dice, Belu, ¿no sabes lo que me pasó? Entonces le digo, y me imagino que te habrás caído. Y me dice, y sí, me peleé. No te peleaste, le digo, te retaron porque te venían diciendo, ¿no?, que no corrieras. Entonces me dice, igual a los adultos le pasa lo mismo. Y le digo, ¿los adultos en tu casa corren alrededor de la mesa? Le pregunto yo, ¿no? Sí. Y ella me mira con una cara como diciendo, no entendés nada. Entonces me dice, salimos con mi papá al supermercado. Me dice, vamos un día cada uno, tiene un hermano. Y el paseo es ese, ¿no? O sea, para que vayas teniendo un poco el cuadro. Y a mí me tocó, entonces yo fui. Y había personas en la calle que no tenían el coso en la boca. Me dice, no se tapaboca. Y que en el supermercado estaban juntos. Ajá, le digo yo. Me dice, bueno, entonces ellos tampoco hacen caso. Entonces todos nos caemos, ¿no? Entonces vos tenés a una enana del otro lado que entendió todo, que tiene 5 y entendió todo. Y entonces la pregunta primera es, y también citándote a vos en esto de nosotros vamos acelerados hacia el muro y no elegimos el muro, directamente nos estrolamos, ¿no? Sí. Adelante del muro. Entonces digo, ¿por qué no parar para la pregunta? ¿No? En esto de, ¿por qué no conectarme con el ahora y elegir? Digo, ¿puedo mandármela? Sí, sobre todo los adultos, te la puedes mandar. Pero digo, ¿tenés conciencia de eso exactamente? ¿O solo hablás porque hablar es gratis? ¿Me explico? Digo, uno reclama, pide, inclusive en su discurso ella decía, y a mamá se lo recuerdo yo, como que claro, en la dinámica, tomar la costumbre de tener algo en la boca de forma permanente para silenciarte, exactamente, es difícil adaptarse. Entonces, claro, la madre va a salir, te olvida y ella se lo recuerda. Entonces, parece que esto, ¿no? Como con respecto a los niños, lo que ellos no entienden es por qué si me cuido o no.
varios pacientes en este rango de edad, entre los 5 y los 8 años, y básicamente plantean lo mismo, ¿no? Porque si yo hago caso, no se puede, ¿no? Como en esta línea. Y en los adultos, esta sensación del tiempo, lo que más por ahí duele o lastima es eso, ¿no? Tengo adultos perontes, grandes, y me hacen acordar mucho a la frase de Alicia en el País de las Maravillas, que dice, Alicia le pregunta al conejo cuánto tiempo es para siempre, y el conejo le dice a veces solo un segundo. Entonces, el mayor digamos, síntoma o la mayor frustración, el mayor miedo, la mayor desazón que tienen los adultos mayores tiene que ver con el paso del tiempo, porque este año realmente es significativo en sus vidas. No es lo mismo para alguien de 30 hacer una pausa, para alguien de 40, para alguien de 50, pero si estás entre los 65 y los 80 años, un año de vida es un montón de tiempo. Claro. Entonces, y ahí ellos en algún punto vuelven a tener 5, ¿no? Porque tienen esta postura caprichosa de que yo voy a salir igual, ¿no? Y con este mismo pensamiento, si yo me cuido, si yo hago caso, ¿por qué no? ¿No? Entonces, claro, pero qué difícil, ¿no? Pero qué difícil, porque yo te escucho y yo que en un montón de cosas ya no estoy de acuerdo con lo que está sucediendo, en un montón de cosas, a pesar de que al principio fue sumamente respetuosa, porque me parece que uno puede tratar a una persona, así como pienso que en la medicina yo no soy un corazón o no soy una mama, yo no tengo cáncer de mama, no está enferma mi mama, estoy enferma yo y lo manifiesto en una mama. Esa es la manera que yo tengo de visualizar la vida en general. Entonces, en esta misma línea, yo puedo decirte que el cáncer está localizado en la mama como primer arranque. Puedo tratar de solucionar eso en una primera instancia, pero después tengo que seguir trabajando con vos porque toda tu integridad tiene una enfermedad que hay que resolver y que la manifestaste en una parte de tu cuerpo. Entonces, hoy a mí me pasa esto. Ya está, los primeros 15 días pasaron, los segundos 15 días también, los terceros 15 días ya nos estamos yendo al patio. Y la verdad que es cierto que un adulto que tiene más de 70 años no tiene el mismo tiempo que tengo yo para esperar y abrazar a su hijo, porque por ahí ese adulto, el domingo pasado fue el último día del padre que iba a estar con su hijo, que es papá, digo, ¿no? Sí. ¿Y quién soy yo como sociedad para obligarle a un adulto mayor, que no sabemos si el próximo año va a estar, a aislarlo y dejarlo solo y hacerle sufrir esa angustia? No hay un punto donde ¿cómo manejas esto? Esa es mi pregunta. Como profesional, ¿qué haces? Porque posta que el adulto mayor esté todo en su derecho y aparte lo ampara la Constitución Nacional. Somos libres para circular por nuestra tierra, nosotros y los extranjeros. Digo, entonces... Sí, es cierto, somos libres. Mirá, en estos casos en particular de los que yo te hablo, trabajamos mucho un poco con el cambio y el ayorno a las épocas nuevas, ¿no? Gente que imagínate que el celular lo manejan pero con una letra súper grande porque ya no ven y se les pasan las pantallas porque no tienen la misma ductilidad que motricidad fina en las manos, ¿no? Sí. Es complejo. Entonces, en lo personal... y cursos sobre cómo abrir Zoom, cómo abrir, hacer una videollamada de WhatsApp, hemos hecho, sí. He pasado por casas de algunos pacientes, reja de por medio, mostrándole, porque algunos no entienden. Sí. A mí me parece que en líneas generales, yo tampoco voy a hablar sobre, no soy infectóloga, no soy médica, pero si hay algo que sí entendí muchísimo, que el recurso humano es lo que mueve todo, digamos, le hablan a la sociedad, que es un conjunto de personas, hablamos de un mito, diría mi mini paciente, que se aloja en las personas y es de lo que menos nos estamos ocupando en ese sentido, ¿no? De la individualidad.
Entonces, así como tengo estos casos yo, que están en sus casas, por suerte, y están enfermos, también hay un montón de situaciones de pacientes que no tienen coronavirus y están... Sí, mira, Belú, estamos acá al aire y llega al WhatsApp, al +1 201 912 2870, dice, mi nombre es Mauricio. Me gustaría hablar de otro tipo de aislamiento. Estuve internado en un hospital durante 4 días con una dolencia leve. En la cama de al lado había un hombre con una enfermedad muy grave y estaba solo. Está casi muriendo y la familia no puede visitarlo. A mí esto me parece un horror, ¿eh? Entonces, el hombre sufre el doble. No tiene una contención en el último momento. Hay muchos casos como este. ¿Qué se puede hacer para brindarle contención a esa gente que está aislada sin padecer COVID-19? Creo que los hospitales deberían tener grupos de apoyo anímico para esa gente que está tan sola. Es tremendo. La verdad es que, bueno, de eso era justamente lo que te iba a mencionar, ¿no? Como todo está acaparado en función a el COVID. Y la verdad es que sí, los hospitales deberían de tener un sistema de atención psicológica, esos pasillos deberían de ser visitados, la persona debería de estar contenida, de poder conversar, de poder explicarse, le tendría que poder permitirle algún tipo de comunicación, con algún tipo de vestimenta especial, sobre todo si está en esa instancia tan crítica. El problema es que inclusive para padecimientos físicos, orgánicos, la mente es un gran aliado o un gran enemigo, digamos. Si él no puede levantar su sistema defensivo y su emocionabilidad está rota, porque al estar solo está rota, entonces tiene muchas menos, desde mi punto de vista, probabilidades de mejorar o de sentirse bien. Qué interesante eso que decís. Es visualizarse sano o visualizarse enfermo, ¿no? Mira, alguien me contaba, hice referencia ayer a esto también, pero lo voy a repetir porque el público se renueva, diría nuestra señora Mirta Legrand. Alguien me dijo ayer, tengo 2 papás que tienen más de 80 años, no lo estoy pudiendo ver a ninguno de los dos por este aislamiento, y mi papá me dijo ayer, tengo ganas de cerrar los ojos y no volver a abrirlos. Antes quiero ver a mis nietos. Digo, eso a mí me parece terrible. Yo creo que, de verdad lo digo, si a mí me estuviera sucediendo eso, yo creo que haría juicios, metería recursos de amparo, haría un escándalo terrible porque de verdad hay gente mayor que la está pasando muy mal. Y no la va a matar el COVID, la va a matar la angustia y la soledad. Ese es el punto, la cabeza es un arma de doble filo. Si vos no estás en armonía, si no podés manejar tu campo emocional, si no encontrás recursos como sobrellevar esta soledad, empezás a enfermarte. El cuerpo deja de funcionar armónicamente. Entonces, o sea, no solamente es un cuadro patológico psíquico, ¿no? Lo escucho, miro poca tele, la verdad, y escucho poco noticiero porque la verdad es que más asustan que informar desde mi punto de vista. Entonces trato de no bombardearme con esa información, pero entiendo que el cuerpo, yo trabajo con cuencos de cuarzo, ¿no? También hago trabajos holísticos. Y en la armonía del buen funcionamiento del cuerpo, todo lo que empieza a endurecerse o a ponerse rígido a través del estrés, empieza a perder su normal funcionabilidad, ¿verdad? Y la cabeza lo que provoca es eso. Digo, el problema no es que te agarre un pico de ansiedad únicamente. ¿Me explico? Digamos, no es ni la ansiedad, ni un trastorno obsesivo, ni hipocondría, porque digo, por ahí yo nunca me enfermé de nada y ahora siento que tengo algo. Claro. Tengo un montón de pacientes que nunca tuvieron nada y ahora sienten, no porque yo me sentí el cuerpo afiebrado, no porque yo siento el cuerpo cansado, siento que a veces pierdo el olfato. Por ahí terminaron de limpiar y claro, están tan metidos con la lavandina en el cerebro que lo único que sienten es lavandina. Entonces me dicen, lo debo estar perdiendo, pero sentir la lavandina sí la siento. Entonces no. Claro. Como, no, y aparte, por ejemplo, voy a decir algo que me planteaba mi marido los otros días. Me dice, yo veo a nuestro hijo, lo veo muy blanco. Claro, ¿cómo lo vas a ver blanco si no sale a ningún lado? Hace 100 días que está encerrado, porque él es de los que pobrecitos quedó en el medio, no es ni chiquito, ni grande, ni adulto, ni mayor, no es nada. Entonces quedó en el medio y el pibe no puede salir a ningún lado. A ningún lado. Entonces es como... Claro, uno está dice, verde. pero de verdad está verde, no es una expresión. Está, ¿sabes a qué me hizo acordar? Y se lo
lo cité a mi marido, le digo, ¿te acordás cuando nació que tenía bilirrubina y estaba amarillito y nos dijeron pónganlo al sol? Digo, hay que sacarlo al sol a mi negro ahora, porque está, como vos decís, ahora está verde, porque como es grande, ya no se ponen amarillos, se ponen verdes, ¿no es cierto? Entonces, mutan el color. Y eso es gravísimo, o sea, uno lo piensa como, ay, bueno, le falta colorcito. No, falta que sintetice todo, nos falta la luz del sol en el cuerpo. Es desesperante, la verdad. Y sobre todo, como me parece a mí como un llamado al cambio individual y al cambio colectivo en ese sentido, ¿no? Porque nombramos sociedad como si fuera una cosa y en realidad es el conjunto de un montón de individualidades. Claro. ¿No? Te lo digo porque tanto los pacientes, o tal vez yo sea una persona con mucha suerte, que también es probable, sí. ¿no? La verdad es que los pacientes con los que trabajo son maravillosos porque le han puesto todo el tiempo de aislamiento y antes también un montón de energía y de actitud a las cosas, ¿no? Y tratar esto, de poder conectarse con el hoy, porque el pasado es una foto, el futuro es proyecto, entonces yo logro conectarme con el hoy y siento lo que estoy haciendo y soy consciente de eso. Para mí tengo esos vestigios de felicidad, ¿no? Cuando estoy realmente conectado con esto que me gusta, con esto que quiero ahora. Pero en el área colectiva, más para el lado de las empresas, en esto que yo te decía que también soy consultora externa, algo que me sorprendió un montón tiene que ver con el cuidado que las empresas tomaron para con las personas, ¿no? Sí. Si bien trabajo en varias empresas y normalmente hay un departamento de recursos humanos y se hacen actividades y siempre se está alrededor. Que la empresa ponga al servicio del equipo de gente mi recurso, que sería una psicóloga, y trabaje específicamente sobre hábitos, sobre cómo trasladar el trabajo a la casa, sobre cómo manejar la ansiedad, cómo hacer para sentirse mejor, si tenían alguna necesidad, alguna consulta. Se trabajó sobre un paper, por ejemplo, que se les envió a las casas y se habilitó para que lo pudieran compartir. O sea, un paper, contémosle a la gente, que es sería como una especie de guía o de manual o de, no sé, instrucciones básicas para que podamos leer y tomar contacto con otro lado, ¿no? Claro, una especie de manual de cómo llevar cómo llevar la pandemia en mi casa, digamos, ¿no? Cómo hacer en casa para estar conectados o para no sentirme mal o para controlar la ansiedad y demás. Si tuviéramos que darle 3 tips, o sea, yo sé que la cosa es mucho más compleja y es mucho más profunda, Belu, pero si tuviéramos que decirle ahora a la gente, yo te digo, como nos quedan 10 minutos de programa, tenemos como que resumir 3 tips, algo que a la gente por lo menos la oriente como para empezar a algo. ¿Qué le dirías vos para que puedan empezar a cambiar su energía, a empezar a pensar en otro sentido, despertar? Digo, yo por ejemplo, en línea con lo que dijiste, yo diría, ya apaguen el televisor, dejen de ver, contabilizar muertos 24/24, porque quiero contarte que el muerto que te contesta mañana es el mismo que te voy a contar hoy a la noche, cortala, ¿no? Porque se reproducen en tu cabeza los muertos y es uno solo que te lo repetí todo el día. Te digo, yo que soy docente en comunicación, aunque te parezca mentira, y como enseño justamente en televisión, diría, apaguen el televisor. ¿Vos qué les dirías, vos, desde tu lugar profesional de la salud, a la gente que te está escuchando para ayudarla? Mira, para mí lo más importante es este concepto que te traje por ahí al principio de la charla, es no consideremos esto un paréntesis, ¿no? Entendamos que para que nosotros podamos salir fortalecidos de esta situación, tiene que ser bisagra. ¿Bisagra en qué sentido? Una apertura a algo, a lo que sea, que nosotros querramos. Lo segundo, y muy importante, yo realmente tengo que sentir el deseo, tengo que preguntarme por mi deseo. No puedo llenarme de actividades y de agenda porque estar encerrado me hace mal, porque el encierro tiene una significación, pero no es geográfica, ¿vale? Es decir, entiendo, toda la situación de esta pandemia no me está encerrando geográficamente dentro de mis 4 paredes. El alcance que tiene es mucho mayor y no lo podemos ver, es invisible. Entonces yo necesito preguntarme por mi deseo. Y lo tercero es no obligarme tampoco. Es decir, poder trabajar conmigo en las cosas que a mí me gustaría y no frustrarme si eso que intento no es, porque esta situación es la vida, digamos, ¿no? Yo tengo la sensación a veces cuando escucho de que como si esto fuera una especie de película o de
o de cuadrado dentro de otra realidad, como una realidad virtual dentro de otra realidad. Es que parece, posta que parece una película de terror, o sea, digo, los primeros 15 días era, no estás de vacaciones, hay que cuidarse, bueno, y uno lo entendía, pero ya ahora es como tipo, es de terror esto, es de terror salir y ver cómo en un supermercado tienen tapaboca, tienen la máscara, tienen, y los visten de blanco, que parecen, no sé, claro, guantes, dale, o sea, esto que hablábamos al principio, yo siento que el ser humano necesita, bueno, alguien me decía, sí, ya sé, un entrenador en comunicación no verbal me decía la otra vez, el ser humano recibe información por la vista, por el oído y por el tacto. Sí. Cuando vos tocas a la persona, cuando vos la besás, la abrazás, la olés, esa es información tuya. Y otra cosa que me hace mucho ruido, Belén, quizás vos que estás formada desde la medicina también, porque para recibirse de psicóloga entiendo que hay que bucear también parte de la medicina, o por lo menos leer textos que yo no he leído para ser locutora. Nosotros somos seres, individuos que tenemos bacterias, virus en nuestro cuerpo. O sea, estamos compuestos de bacterias y de virus. Para que nosotros podamos seguir funcionando, necesitamos todo el tiempo estar en contacto con los demás para que nuestros cuerpos generen los anticuerpos de las bacterias y los virus que no son propios y toda la historia. Mi otra consulta, otra duda que tengo, ¿qué nos va a pasar cuando los larguen? Porque ahora nuestros cuerpos no están generando los anticuerpos que generan cuando estamos en contacto con la naturaleza, con otras personas, con otros individuos. O sea, nosotros necesitamos estar en el supermercado en contacto con otra gente. Digo, ¿forma parte de la vida del ser humano o yo estoy confundida? No, yo pienso lo mismo, no, mi especialización tampoco es, no soy médica, No. pero digo, vamos a salir y nos va a agarrar una gripe de un cambio de temporada cualquiera y nos va a tirar, digamos, ¿no? Eso, sí. Porque sí. estamos acá adentro, digamos, yo ahora estoy en mi living, vos estás ahí dentro de tu casa también, entonces, digo, me parece esto es, ¿no? Como siento en algún punto que, y por eso tal vez también me gusta esta charla y de poder compartir con vos este espacio, ¿no? Me parece que aquellas personas que están ocupadas o encargadas de comunicar y de transmitir información, solamente se están ocupando en estos 100 días de generar miedo, literalmente miedo. Entonces, yo no veo programas donde instruyan cómo hacer para salir al supermercado y hacer tal cosa, cómo hacer para higienizar tal otra. Lo que mayormente veo es la contabilidad de los muertos, los contagiados, los no contagiados y los recuperados, la cantidad de cosas feas que van a suceder si esto no sucede. La otra vez vi en un informativo que lo quité, todas las cosas post-cuarentena. O sea, la gente ya no tiene suficiente miedo ahora como para después preocuparse que si llegan a levantar, entonces todo el mundo va a tener que ir a psiquiatra. Esto, que el miedo paraliza y que si yo no tomo conciencia de eso, es muy probable que lo que tenga es una desinformación y no información. Entonces, como no concentrarme mucho en prender la tele, en saber qué cantidad de contagiados, qué cantidad sino entender que lo que necesito saber es cómo hacer para atravesar la situación. Y atravesarla significa cuidarme. Cuidar es el cuerpo, la mente, mi familia. Te comentaba también que no sé si eso se habrá escuchado o no, que los casos de violencia han aumentado un montón también porque la tolerancia empieza a bajar abruptamente, porque en la diaria nosotros vivimos con nuestra pareja, nuestros hijos, y estamos 4 o 5 horas del total del día. Claro. Hoy estamos 24/7, sí. 24 horas. Y aparte con respecto a eso que decís, Belén, hace un tiempo atrás hablábamos con un especialista, con un diseñador y arquitecto, y ¿sabes lo que decía? Ahora la gente se da cuenta si su casa está bien o mal diseñada y distribuida. Sí, todo. ¿No? Porque ahora la estás viviendo, de verdad, posta. No. Sí, y los espacios no alcanzan. Tenés una casa enorme o chiquitita, no importa, digamos. No importa. Igual necesitas aire. Es verdad. Entonces, también trabajar muchísimo la tolerancia porque estás con quien elegiste estar, ¿no? Sí. Entonces, también ahí tengo un porcentaje alto de separaciones. Todo está muy complicado.
Belén, yo te digo una cosa, a mí me encanta y me parece que hay tanto por hablar, que si a vos no te molesta por ahí el mes que viene te vuelvo a molestar un ratitín para poder profundizar. Bueno, Ojalá que podamos hablar post-aislamiento y que nuestra charla sea muy sería rápida. genial. Post-aislamiento, que sea muy rápida. Por favor, que la semana que viene te tenga que llamar y decir, Belu, nos liberaron, no lo puedo creer. Sí, ojalá. Contame cómo está Claro, reaccionando la gente a la libertad, libertad. Fue claro. sumamente interesante. De verdad, muchísimas gracias. Yo te agradezco a vos muchísimo la invitación, le mando un beso enorme a toda tu audiencia. Gracias. Y gracias por tu cariño y por ser tan amable y por hacer radio distinta, que es lo que me gusta. Así que gracias. Gracias. Le vamos a mandar un beso enorme a la familia de los Santos que están ahí, Francisco y Paula, escuchando los dos y que pusieron todo el tiempo. Las amo, las amo, las amo, son unas genias y quiero leerte algo que dice, saludos desde Uruguay, muy interesante la charla. Nosotros no tenemos cuarentena obligatoria, pero aplica todo lo que están hablando en cuanto al relacionamiento. Así que, bueno, nada, ahí Qué bien. estamos en todas partes del Un beso mundo. grande para Uruguay, para mi país. ¿Vos sos uruguaya? Claro que sí. Tengo a toda la familia Benzano Collazo hasta del otro lado escuchando Radio House. Sana Collazo, te lo pido por el amor de Dios. Este es un tema que vamos a hablar en otro programa. Te mando un beso grande, que estés muy bien. Beso, mi amor. Gracias, Belén. Muchísimas gracias. Adiós, hasta luego, gracias. Así pasaba Belén Collazo, ella es licenciada en psicología y ella, nada, se hace cargo de pacientes que lamentablemente no la están pasando nada bien en este momento y ella es un gran soporte para esa gente. También trabaja con empresas y hace consultorías y también apoya en este momento a los empleados que necesitan de alguna manera llevarla adelante. Llegó el momento de